circuito que se presenta ahora es un restaurador con el amplificador 741. Este circuito consiste en restar E1 a E2. Para este circuito se utilizan tres amplificadores operacionales que fue el 741CN y 5 resistencias de 1 ohm. Con este circuito obtenemos una salida de out igual a E2 menos E1. Para lograr este voltaje de salida tenemos que invertir el voltaje de E2. Para esto utilizamos un amplificador inversor como se muestra en la parte izquierda de la figura 1. Una vez que hayamos invertido el voltaje E2 necesitamos acoplar la impedancia de salida, ya que la impedancia de salida es de aproximadamente 2 megaohm. Para esto necesitamos un seguidor de tensión, como se muestra en la parte central de la figura 1. Para esto la entrada inversora se conecta a la salida de voltaje del amplificador y la entrada no inversora se conecta con el voltaje de salida del amplificador inversor de la izquierda. Hasta aquí hemos invertido de forma exitosa E2. Ahora necesitamos sumar el voltaje E1 con el voltaje menos E2. Para esto hay que hacer un sumador. Para hacer el sumador, los voltajes E1 y E2 se tienen que conectar a la entrada inversora del amplificador, cada una con su correspondiente resistencia. Luego se conecta una realimentación con una resistencia que va de la entrada inversora a la salida del amplificador como se muestra en la figura 1. Por último, la entrada no inversora se conecta a tierra. Es importante comentar que el voltaje de salida va a ser igual a la suma de E1 con E menos E2. Pero el voltaje se invierte como en un amplificador inversor y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual a E2 menos E1. En este circuito E1 es igual a 5 volts y E2 es igual a 1.5 volts. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a menos 3.5 volts. Ahora vamos a mostrar el circuito sobre un protoboard. Primero vamos a medir los voltajes de entrada. Aquí mediante un multímetro vamos a comprobar. Como podemos ver, el voltaje de entrada viene siendo aproximadamente de 1.4 volts. Este es E2. Ahora, el voltaje de E1 es de aproximadamente 5.15 volts. Ahora, la suma de estos dos nos tiene que dar un aproximado de 3 volts. Bueno, ahí está. En este caso fue 2.9. Bueno, esto fue todo.